Ok. Quedamos revisando propiedades de los vectores. Ya donde estas propiedades en verdad correspondían a ver el largo y la dirección en centímetros. ¿Ya? Entonces lo que dijimos fue definición para un vector X en Rn, su norma. Profe, ¿este es el vector perpendicular o no? No, estoy repasando. De ahí vamos a ver el perpendicular, tranquilo. Por un vector X en Rn, su norma o módulo se define bueno, aquí acuérdense que en algún punto voy a dejar de ponerle la flechita arriba, pero básicamente porque no estoy acostumbrado a usar la flecha arriba. Así que... ya, ahí. Entonces estas son la suma de las coordenadas al cuadrado en una raíz, así que esto es la raíz de la suma de las coordenadas al cuadrado. ¿Ya? Y esto sigue representando la distancia entre el 0 y el punto. De hecho, si lo ven, si estamos en R2, corresponde usar el teorema de Pitágoras en la coordenada, así que es esencialmente lo mismo, solo que con más coordenadas en vez de solo 2. ¿Ok? Dijimos que un vector es unitario si la norma de ese vector es 1. Entonces, aquí tenemos una proposición para todo X en Rn, o sea, da lo mismo cómo sea el vector, cuántas coordenadas tenga, mientras no sea el vector 0, X dividido la norma de X es unitario. ¿Ok? O sea que yo tomo un vector cualquiera, si ese vector lo multiplico por 1 dividido en la norma, eso me va a dar sí o sí un vector unitario. ¿Cómo se prueba esto? A ver, yo lo que necesito hacer es calcularle la norma a este vector. Si me da 1, ganamos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo se ve? Bueno, si el X es un vector que tiene n coordenadas, pues estamos en Rn cualquiera. Sabemos que cuando ponemos constantes, lo que pasa con el vector es que cada coordenada queda multiplicada por esa misma constante. ¿Cierto? Entonces, cada coordenada pasaría a estar dividida por el mismo numerito. Entonces, cuando yo quiero calcularle la norma a ese vector, lo que tengo que hacer es tomar la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de la suma de 1 hasta n de todas sus coordenadas. ¿Y cuáles son las coordenadas en este caso? Es este término de aquí. ¿Okay? Lo único que va a cambiar va a ser el numerito abajo, así que va a ser 1 dividido en la norma por xy, este es el número que varía, y todo esto va al cuadrado. Ya, eso es usar la definición de la norma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como ustedes saben, si esto es una constante, lo puedo tirar afuera de la suma. Entonces esto va a quedar así. ¿No es cierto? Y ahora lo que tenemos es la raíz cuadrada de una cosa, la vamos a hacer como una manchita de una cosa al cuadrado, ¿no? Y aquí está la suma. ¿Qué hace eso entonces? Sale
el módulo de la cosa. ¿Ya? Cuando uno hace la raíz de una cosa al cuadrado, sale el módulo de la cosa. Pero esa cosa es positiva porque es una raíz. Acuérdense que la raíz siempre es positiva. ¿Sí? La norma, en este caso, esta manchita en nuestro caso es esto. ¿Ya? Y esto es mayor o igual a 0. De hecho, lo vamos a ver después, pero es mayor que 0 porque no puede ser 0. Lo voy a mencionar ahora en un ratito. Así que esto sale así tal cual. Y aquí me queda la raíz de la suma de 1n de x y, ¿no es cierto? Y esto de aquí es justo la norma. Así que me queda 1 partido por la norma multiplicado por la norma. O sea, 1. Ya, así que queda que efectivamente eso es unitario. Así que tome el vector que tome, siempre va a quedar unitario. Si es que lo divido por su propia norma. ¿Ya? A esta cosa, a este proceso de dividir por la norma se le llama normalizar. ¿Okay? A esto se le llama normalizar. Si a esto de pasar del vector al vector con norma 1 se llama normalizar. Y entonces lo que dijimos, que fue de las últimas cosas que mencionamos ayer, era que cualquiera sea el vector en Rn, que no sea el 0, evidentemente, porque si no, tengo un problema, el vector este, que dijimos que ya era unitario, es la dirección y sentido del vector X. ¿Ya? Y esto ocurre porque acuérdense que lo que dijimos fue que si yo tengo un vector de cualquier tamaño, cualquier ponderación por alguna constante de este vector va a seguir estando en la misma dirección. A menos que sea, o sea, si es negativa la dirección va a ser la misma, pero el sentido va a cambiar. Entonces, como estamos multiplicando por esto, que es mayor que 0, esto de que se dé vuelta no va a pasar, así que descartamos este lado y voy a mantener la misma dirección, porque la dirección no va a cambiar nunca con las constantes, pero como es constante positiva, el sentido tampoco va a cambiar. ¿Ya? Entonces lo que tenemos, si tenemos vector, lo cambiamos uno que tiene norma o largo 1. ¿Ok? Y eso puede ser achicarlo o agrandarlo dependiendo, si ya era más chico que 1, entonces se va a agrandar, si era más grande que 1, se va a achicar. Entonces, algunas propiedades de la norma. Si tengo dos vectores en Rn, pasan algunas cosas. Primero, la norma del vector es 0, sí y solo si el vector es 0. ¿Ya? O sea que el único vector que me puede dar norma 0 es el que son solo ceros. ¿Por qué? Porque voy a estar sumando cosas al cuadrado. ¿Ya? Como yo sumo cosas al cuadrado, aquí de hecho me comí esto. Como yo sumo solo cosas al cuadrado, esta suma tiene que ser siempre mayor o igual a 0. Y la única forma, entonces, si yo tengo solo sumas, si tú sumas solo cosas que no pueden ser negativas, y esa suma te dio 0, estás obligado a que cada uno de los términos sea 0. ¿Por qué? Porque si algún término fuera positivo, por ejemplo, si alguna de esas coordenadas fuera 1, por ejemplo, tendría un 1, y para que la suma de ese 1 con los demás términos me dé 0, necesitaría que apareciera un menos 1 en alguna parte. ¿Ok? Y como un número al cuadrado nunca me puede dar un número negativo, entonces no tendría como cancelarlo, así que estoy obligado a que sean solo ceros. ¿Ok? Esa es la razón. 2, cualquier constante que ustedes tomen, si yo le quiero calcular el largo a esa constante por el vector, lo que va a ocurrir es que va a salir la constante en módulo, o sea, va a salir positiva la constante siempre, y va a quedar la norma. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que cuando yo escalo un vector, da lo mismo si lo escalo positivamente o lo escalo negativamente, esa constante va a salir. ¿Ya? Por eso sale con módulo, porque si yo, por ejemplo, el vector lo multiplico por menos 2,
el menos lo va a cambiar de sentido y por otra parte el largo va a aumentar al doble. Lo único que me importa para la norma es el largo, entonces ignoro el signo menos, me quedo con el 2. Ya por eso sale en valor absoluto la constante. Y tercero, que esta es como la importancia, o sea, son todas importantes en verdad, pero esta es una que rescata una cosa geométrica, es que si yo tomo la norma de una suma, eso es más chico que las normas por separado. ¿Ya? Y eso solo es igual si es que los dos vectores en verdad estaban en la misma dirección. ¿Ok? Esta cosa de aquí se llama desigualdad triangular. ¿Por qué se llama desigualdad triangular? Lo van a entender al tiro. Esto es porque si ustedes tienen dos vectores cualquiera, aquí, supongan que este es X, este Y. Lo vamos a hacer con otro color para que sea este. Si tienen dos vectores X e Y, cuando ustedes los suman, acuérdense que dijimos que era poner uno al final del otro, así que la suma debería quedar una cosa por aquí. ¿Sí? O sea, el vector... a ver, vamos a hacerlo uno color para que no nos confundamos. El vector X más Y debería quedar por ahí. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ahí va uno después del otro. Sí, pues. Si yo hiciera la relación, por ejemplo, de que para poder sumarlo tendría que dibujar este Y, por ejemplo, al final de este, sería más o menos. Soy sin ángulos, así que no lo tendría que poner ahí, y ahí después juntaría este punto de acá con el final y quedaría el celeste. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice la desigualdad triangular entonces? Que ir por el camino celeste, por el camino X más Y, acuérdense que en el fondo la norma indica la distancia, por el largo de ese trayecto. Entonces, lo que me dice esto es que esto, que es el camino celeste, es más corto que irme primero por X y después por Y. ¿Ok? Eso es lo que dice. Por eso se llama desigualdad triangular, porque en el fondo se armó este triángulo que tiene ese lado que mide norma de X, este lado que mide norma de Y, y este lado que es la norma de X más Y. ¿Ya? Entonces, en el fondo, la desigualdad triangular lo que dice es que es más corto ir por la ruta X más Y que primero por X y después por Y. ¿Ok? ¿Qué es lo que uno sabe más bien? Pues siempre el camino más corto entre dos puntos va a ser irse derecho a ese punto. Entonces, si yo tomé un desvío en el fondo que fue seguir el camino por separado, me tengo que demorar más. ¿Ok? Por eso les digo que la única forma en la que dan justo iguales es que ambos vayan por la misma ruta. Entonces, cuando los sumo, en verdad pongo uno después del otro y lo que termino haciendo es alargar el vector en vez de desviarlo. ¿Ok? La primera y la segunda son fáciles de demostrar, así que no lo vamos a hacer, y la tercera es más bien complicada. Que no las vamos a hacer ninguna, pero si quisieran como soltar mano con esas cosas, se pueden probarla. Pueden probar la 1 y la 2, la 3 es un poquito más difícil. Ya. Entonces lo que les dije que nos faltaba definir aquí con el tema de los vectores era el asunto de la perpendicularidad, porque ya definimos que eran paralelos si es que uno era multiplicación del otro, que en el fondo iban en la misma línea. Ok. Entonces lo que nos falta es tratar de ver la perpendicularidad de alguna forma. Entonces, previo a eso hay un elemento que se arma que intenta buscar esta operación que nos falta, que es la del producto, pero que, como les dije, no se va a poder, porque no voy a poder nunca hacer que la multiplicación de dos vectores me dé otro vector.
Hay otra operación que toma vectores y me da efectivamente otro vector, pero el problema es que al menos, por ejemplo, en el plano, esa operación no me sirve, porque me tendría que dar una cosa que se sale del plano. Ya. Así que en general los productos de vectores son complicados y no hay espacio para definirlo. Entonces lo que se hace es tratar de rescatar o tratar de definir una cosa que se parezca al producto de numeritos, o que más bien herede propiedades del producto de numeritos, y a esa cosa se le llama producto interno o producto punto. ¿Ok? Entonces, definición, entre dos vectores A y B, ambos en Rn. ¿Ya? Esto se puede hacer en cualquier espacio, así que lo vamos a definir al tiro nomás porque no hay diferencia en verdad. Definimos el producto escalar. Oh, esto tiene varios nombres, así que cualquiera de estos lo pueden encontrar si es que lo están buscando en lugares. Producto interno. Oh, producto punto. Ya con esos tres nombres se le conoce a la operación. Y esta cosa se define de la siguiente manera. Ahora, esto hay que tener mucho cuidado. En algunas partes lo definen así, como si fuera la multiplicación. Acá no vamos a usar esa notación porque puede llegar a confundir, así que se las pongo, pero no es la que vamos a usar. La que vamos a usar nosotros es esta, que son como unas llavecitas así como del menor y el mayor. Okay. Aquí acuérdense que la flechita la pueden poner o no poner, dependiendo de qué tan cómodos se sientan con no usarla. Yo les recomiendo que traten de dejar de usarla, pero si todavía les puede confundir, mejor que la dejen. Y esta cosa se define como sumar el producto de las coordenadas correspondientes. ¿Ya? O sea, va a ser el A sub i multiplicado por el B sub i. Y toda esa cosa sumada. ¿Ya? Así que esta cosa, como va a dar producto de coordenadas, y las coordenadas son numeritos, esto es numerito por numerito, numerito, y sumado con otros numeritos, esto me va a dar un número. O sea que no es vector. ¿Sí? Esto lo voy a repetir muchas veces por el tema de que, acuérdense que les dije que al tiro te respondo. Si yo pudiera definir producto entre vectores que me dieron vector, entonces podría tratar de ver la definición opuesta, o sea, como una especie de división. Como no puedo definir producto, tampoco puedo definir división. ¿Ok? Ya, Hernando, antes sí. Que dijo que no era multiplicación, ¿cierto? ¿Qué cosa? El punto. El punto no es de una multiplicación. Por eso ¿Y qué? es el producto punto. Ah, ya, ya. Así se llama. Pero lo que pasa es que les digo que a veces cuando estamos en vectores se define así, como si fuera un punto de la multiplicación. Pero puede llegar a confundir. Pues entonces, para no confundirnos con eso, la anotación que de verdad vamos a usar es la otra. Es esta. Esta es la que manda. ¿Ya? Para saber que con eso nos referimos a que multiplicamos coordenadita a coordenadita. Entonces, por ejemplo, Ah, si yo, pero sí multiplica, a eso me refiero, si es suma, claro, multiplicación. suma Ah, multiplicación, es lo que está aquí a la derecha. Sí, por eso está puesto como definición. ya. Ya. Es esto. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿cómo se hace eso? De la siguiente forma. Supongan que tenemos, yo qué sé, hagámoslo ahí. Y que ve, sí, en verdad da lo mismo. Sí. ¿Ya? Esos dos, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera hacer el producto punto entre A y B, tendría que hacer 2 por menos 1. ¿Ya? Esas son las primeras coordenadas de los dos, más 1 por 3, más 0 por 1. ¿Ya? Entonces esto me da menos 2, más 3 más 0, o sea, me da 1. ¿Ok?
así se hace. Entonces, ¿qué propiedades tiene esta cosa? Y que es lo importante para sacarle el jugo, digamos. Primero, si se dan cuenta, yo tengo aquí una suma de multiplicaciones, ¿cierto? Y este A por ahí por BI, yo podría escribirlo como BI por ahí, y si estoy sumando todas las coordenadas, me da lo mismo porque el producto yo lo puedo conmutar, pues puedo hacer que se dé vuelta. Así que, como puedo dar vuelta internamente en la suma los dos terminitos, en el producto en general yo puedo dar vuelta porque en el fondo voy a ir multiplicando las coordenadas. Así que la primera propiedad de esta cosa es que A punto B es lo mismo que B punto A. Ya, o sea que conmuta. Segunda cosa, esta cosa, si bien no es un producto en el sentido de que agarre dos cosas iguales y me bote una tercera cosa igual, se sigue llamando producto, ¿ok? Y eso significa que tiene las mismas propiedades que los productos. O sea que, por ejemplo, cuando yo tengo un producto con una suma, lo puedo distribuir igual como si estuviera multiplicando y sumando a la vez. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera A por B más C, esto sería lo mismo que hacemos cuando multiplicamos. Sería A por B más A por C. ¿Ok? Lo mismo pasa si estuviésemos sumando en la primera coordenada. Si esto fuese así, sería el C con el A y el C con el B. Digo, B, lo escribí mal. ¿Ya? Así que distribuye exactamente igual como distribuiría el producto de la multiplicación de numeritos. ¿Ok? Solo que después estos corchetes significan otra cosa. Otra cosa importante, si yo tengo una constante cualquiera multiplicando en uno de los lados, yo puedo hacer que pase para el otro lado o puedo sacarla. ¿Ya? Cualquiera de las tres hace exactamente lo mismo. ¿Por qué? De nuevo, porque si se van a la definición, aquí arriba, si yo tengo aquí el alfa, por ejemplo, va a estar acá, lo puedo mover para acá, para el ladito del B, o lo puedo tirar afuera de la suma. ¿Ya? Puedo hacer exactamente eso coordenada a coordenada, entonces puedo tirarlo para afuera. Entonces esas tres cosas ocurren. Otra importante es que si yo hago el producto entre A y A, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar aquí una suma, ¿no es cierto?, de ahí por ahí. O sea, me va a quedar una suma del cuadrado de todas las coordenadas. ¿Y qué era sumar el cuadrado de todas las coordenadas? Si yo le tomase raíz a esa cosa, me quedaría la norma. Ya, entonces esta cosa es la norma. Solo que como no le he tomado la raíz, me queda la norma al cuadrado. ¿Ya? Así que esto también es interesante porque yo puedo jugar entre la norma y el producto, hay una relación. Y después viene una importante también, que dice que el producto entre dos vectores es lo mismo que el producto de las normas ¿ok? O sea, así que algo de sentido tiene que aquí si pongo A y A, ambos lados me va a quedar norma de A por norma de A, lo mantengo, pero sale un término adicional que es el coseno de un ángulo, donde ese ángulo teta es el ángulo que se forma entre ambos vectores. ¿Ok? O sea que, independiente, esta es la gracia. Si uno le dibuja en el plano,
esta cosa, tengo aquí A y aquí tengo B. Esto aquí sería el teta. ¿Ok? Si uno lo dibuja en el plano, tiene sentido y es fácil saber cuál es el ángulo entre medio de los dos porque uno hace este dibujo. Si ahora, por ejemplo, ustedes tuviesen, levanten dos dedos cualquiera y los pueden mover. En el espacio queda un poco más raro porque los vectores están como flotando. En el caso de la pizarra, lo que pasa con los vectores es que están sí o sí pegados en el fondo, digamos, así que están puestos como en la misma superficie, y ahí uno dice, bueno, el ángulo es este, pero cuando están en el aire no están directos. Entonces lo que tienen que pensar es que cuando estos vectores están en el aire, o sea que si fuesen vectores de más coordenadas, no solo de dos coordenadas, lo que ocurre es que primero uno ve los vectores y trata de mirarlos como de frente, como para hacer este ejercicio de mirar la pizarra. Así que lo que tienen que imaginar en el fondo es que cuando tienen dos vectores cualquiera que están apuntando para cualquier lado, lo que uno hace es como girar la cabeza para poder mirarlos de frente, como si estuviesen pegados a la pizarra, y ahí es donde ve el ángulo. ¿Ya? Entonces uno siempre puede definir un ángulo entre dos vectores independiente de cuántas coordenadas tengan. ¿Okay? Así que si yo tengo dos vectores en el espacio, igual puedo hablar de este ángulo, así que esta regla vale siempre. ¿Ya? En cualquier lugar donde viva el A y el B, que aquí no lo mencioné, pero son cualquier cosa en R, ¿ya? Incluido el 0. Entonces aquí hay una gracia, pues, porque como tengo una relación que me dice cuánto vale el producto punto en función del ángulo entre los dos vectores, yo puedo decir, ok, si son perpendiculares, entonces el ángulo sería y medios o 90 grados. Entonces la pregunta sería, ¿qué ocurre cuando estos vectores tienen un ángulo de 90 grados? O sea, cuando son perpendiculares. Entonces, aquí es donde ustedes recuerdan, se van a la definición del coseno. La pregunta es, ¿cuánto vale el coseno cuando el ángulo es 90 grados? O cuando es pi medios. Entonces, aquí la técnica que les digo para que se acuerden es lo siguiente. ¿Sí? ¿Dos pi o no? La definición, no, pues, sí, el coseno tiene que estar entre menos 1 y 1. Entonces, lo que tienen que pensar es lo siguiente. Cada vez que ustedes tengan que hacer una evaluación de un seno o un coseno, váyanse a la definición. Yo les dije, el coseno es la coordenada X, la primera coordenada del punto. Entonces, si yo voy a hacer mi círculo aquí, imaginario en la mente, y voy a poner el punto, acuérdense que aquí está el ángulo X. La coordenada esta de aquí es el coseno, y la coordenada esta de aquí es el seno. ¿Ok? Entonces la pregunta es, cuando esta X está, o cuando este punto está justo arriba, o sea, cuando está aquí, ¿cuánto vale la coordenada X de ese punto? Está justo en el centro, así que vale 0. ¿Ok? Entonces, ese ángulo de ahí, que es pi medios, me dice que el coseno de pi medios es 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando θ vale pi medios? Que el coseno de pi medios vale 0. Y como el coseno de pi medios vale 0, entonces me queda que esos dos vectores van a ser A por B, que no sé cuánto valen porque no sé cómo son los vectores, pero no importa, porque van a valer por el coseno de pi medios, que es 0. Así que toda esta cuestión es 0. O sea que, cuando dos vectores son perpendiculares, el producto punto entre los dos me da 0. Y ahí está la caracterización. Entonces, de este modo es donde sale la propiedad que dice que un vector A es perpendicular a un vector B si y solo si el producto punto entre los dos es 0. ¿Ok?
Así que de ahí sale entonces que dos vectores son perpendiculares cuando el producto es cero. Ahora, hay un producto que siempre va a dar cero, que es cuando uno de los dos, o el A o el B, es cero, porque te voy a tener siempre, si tengo el vector cero multiplicando cualquier cosa, voy a sumar cero por algo, más cero por algo, más cero por algo, me va a dar puro cero. Así que de ahí se sale que el vector cero es perpendicular a todo, ¿ok? Y uno en general no ocupa el vector cero para estas cosas porque el cero no aporta nada. ¿Ya? Entonces de aquí sale como observación el vector 0 es perpendicular a todo. ¿Dudas, preguntas, interrogantes? Ya. En este punto vamos a hacer una pausita porque si no sería interrumpir una cosa o alargar mucho la pausa para esto. ¿Ya? Así que aquí vamos a parar. Reanudar la opción. Vale. Aquí tenemos un problemita. Que quedó chueco. No, que chueco igual, pero no es para lo otro. Ya, bueno, a ver, la idea de esta cosa es que más o menos yo los haga, ustedes lo vayan haciendo, ojalá a la par. En vez de, bueno, si quieren solo mirar, solo vean, pero tomen una decisión, o lo van haciendo un poquito más adelante que yo, o solo miran. Pero no esperen a que lo terminen de hacer para empezar a copiar, porque si no, con el siguiente se van a atrasar y después no van a andar cachando nada. ¿Ok? Eso. Entonces, tenemos A, el B, el C y el D. Entonces, la primera dice que calculemos cosas. Aquí no hay mucha ciencia. A más B. Yo aquí los voy a anotar sin flechita. Ya. Insisto, si ustedes quieren, si están más familiarizados, o sea, enredan menos, si es que le ponen la flecha, póngansela, no pasa nada. A más B sería menos 3, 3, que sería el A, y el B sería menos 4, menos 3. ¿Qué dijimos de la suma? La suma pasaba directamente y se sumaban coordenada a coordenada, así que esto sería menos 3 menos 4, y esto sería 3 menos 3, o sea, menos 7, 0. Después, C menos D. Dijimos que como tal, la resta no tiene sentido definirla, así que lo que en verdad hacemos es hacer C más el opuesto de D. ¿Sí? Obviamente, después nos dimos cuenta que daba un poco lo mismo porque era llegar y sumar las coordenadas, pero lo estoy repasando. Entonces, el C es 1, 5 y el opuesto de D es cambiarle el signo a todas las cosas en D, así que sería eso. ¿Ok? Este de aquí es menos D. Y esto sería entonces 1 más 3, 4, y 5 menos 1, 4 también. Y finalmente, D menos B, igual que antes, solo que ya sabemos cómo es el proceso, así que lo que tenemos sería D, que es menos 3 y 1, menos B, que sería menos 4 menos 3. Ya, así que sería menos 3 menos 4, o sea, menos 3 más 4, 1. Y después 1 menos menos 3, o sea, 1 más 3, 4. ¿Ok? Si van teniendo dudas, please, me van parando, ya no las acumulen. Y eso serían
las tres cosas de ahí. Ahora nos dicen, calcule la norma de A más B más C y compárelas con la suma de las normas por separado. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primera cosa, hay que sacarle la norma a esta cosa. Así que lo lógico sería primero calcular cuánto vale esa cuestión. Entonces, A más B más C, tenemos el A más B hecho, así que lo podemos poner ahí. Eso es A más B. Y ahora le sumamos C, que es 1, 5. Así que esto va a ser menos 6, 5. ¿Ok? Y entonces, de aquí sale que la norma de A más B más C es la norma de menos 6, 5. O sea que es la raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado más 5 al cuadrado. O sea que es 6 al cuadrado 26, 5 al cuadrado 25. Y 36 más 25 son 56 más 5, 61. Ya, raíz de 61. ¿Sabemos cuánto vale? Ni idea. Pero lo dejamos así. Ahora, como va a haber que compararlo, vamos a buscar en el fondo cuánto vale raíz de 61 para tener una idea aproximada. Raíz de 61 vale como... Esto no es necesario, en verdad, que cuando ustedes... 7,8. Sí, 7,81. Ya. Esto es simplemente para poder hacer la comparación y mirarla, ¿ya? No, si lo dejan en raíz de 61, si es que tuviéramos algún problema que hacer, está bien en raíz de 61. ¿Ya? Porque de aquí para adelante ya es aproximar y para el resultado no es muy útil. Entonces, después, la norma de A va a ser la norma de menos 3, 3. O sea, va a ser raíz de menos 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. O sea, raíz de 9 más 9, raíz de 18. ¿Ya? La de B va a ser raíz de, aquí está B, sería menos 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. O sea, 16 más 9, 5. ¿Ya? Porque es raíz de 25, así que es 5. Profe, el primer término al cuadrado es la sumatoria, ¿o no? ¿Cómo? De acuerdo a la fórmula. Eso sí, pues la fórmula es cada coordenada al cuadrado sumada. Eso dice la formulita. La fórmula de la norma de X es eso. O sea que en nuestro caso sería x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Porque estamos en R2. ¿Ya? Entonces ahí está. Primera coordenada al cuadrado, segunda coordenada al cuadrado. Para C sería, la C es 1, 5, ¿cierto? Sí, 1, 5. Así que va a ser 1 al cuadrado más 5 al cuadrado. 1 más 25, raíz de 26. ¿Cuánto raíz de 26? Ni idea, pero listo. Entonces ahora la pregunta es comparar la raíz de la suma, o sea, la norma de la suma que dijimos que era raíz de 61, compararlo con raíz de 18 más 5 más raíz de 26. Entonces, nosotros ya sabemos qué es lo que debería pasar, ¿no? Que dijimos que la norma de la suma tiene que ser más chica que la suma de las normas. ¿Sí? La norma de la suma es esto es la suma de las normas. ¿Sí? Ahí el orden de las palabras altera lo que estamos diciendo. Entonces nosotros sabemos que lo de la derecha debería ser más grande. Entonces dijimos que más o menos esto era 7,8. 781. Y ahora hay que compararlo con el lado derecho como para mirarlo. Entonces lo que les doy como consejo para hacer esta cosa, porque esto es medio feo, 26 es más grande que 25, ¿cierto? Sí. Y 25 tiene raíz, que es 5. Eso quiere decir que, acuérdense que dijimos que la raíz era creciente. ¿Ok? Entonces, si yo tengo raíz de 25
Y raíz de 26, ¿cuál de las dos debería ser más grande? La raíz de 26, porque 25 es más chico que 26, así que esto debería ser así. Este de aquí da 5, así que esta cosa de aquí tiene que dar más que 5. ¿Ok? Porque esto es creciente, así que este número de aquí es más grande que 5. Y de acá el 18 es más que el 16, y el 16 tiene valor 4, la raíz. Entonces esto es mayor o igual a 4. ¿Ya? Así que todo esto de aquí a la derecha en verdad vale un número que es más grande que 5 más 5 más 4. O sea, todo esto es más grande que 14. ¿Ok? Así es una aproximación súper purda, pero es para que lo tengamos en cuenta. Y ahí usamos, por ejemplo, que la raíz es creciente, entonces puedo hacer esas comparaciones con seguridad porque yo sé que si a la raíz le paso números más grandes, entonces tendrían que darme valores más grandes. ¿Vale? Entonces, en un análisis así súper rápido, el camino sumando A, B más C, A, B y C, me dio de largo más o menos 7,8, casi 8. Y si me hubiese ido primero hacia A, después seguir lo que me dice B y después seguir lo que dice C, hubiese tomado un camino de más que 14. ¿Sí? O sea, es casi el doble si me voy por los lados que si me voy directo. ¿Ya? Y ahí se ve, por ejemplo, explícitamente y de manera bastante holgada que el camino más rápido es ir derecho entre A, B y C en vez de seguir primero lo que dice A, después lo que dice B y después lo que dice C. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe. Ya, ok. Luego lo que hizo fue como reemplazar, ¿no? No es como tan difícil. Sí, es para tener como la idea nomás, es como para Estos ver. ejercicios Uh-huh. son solo que las fórmulas que recién enseñado, ¿cierto? Sí. Bueno, la de la norma en verdad la vimos ayer, pero hoy día en la mañana la repasamos al principio. Así que sí. Ya, y la tercera dice, bueno, calcular esos productos internos. Entonces, tenemos D, A más B. El A más B lo calculamos en la parte A, así que puedo reemplazar D. D vale menos 3,1. Y A más B lo hicimos en la parte A, como dije, da menos 7,0. ¿Qué es la fórmula del producto interno? Coordenada multiplicamos, así que esto es menos 3 por menos 7, más 1 por 0, o sea, 21. Después me están pidiendo, ya no lo vemos, pero yo lo tengo aquí al ladito, así que se lo soplo. Nos están pidiendo A más B con C menos D. Okay. Los dos lo hicimos en la parte A más B da menos 7, 0. Y C menos D está aquí arriba, da 4, 4. Ok. No voy a hacer la multiplicación así, aquí para el lado otra vez, así que coordenado queda menos 7 por menos 4, menos 28, y 0 por 4, 0. Así que el producto da menos 28. Y después nos piden uno que se ve bastante más horrible. Nos piden C punto, la norma de A más B más C por D. Ya, acuérdense que este bicho asqueroso que está aquí, por más que tenga vectores adentro, eso es un número, porque es la norma D, así que es un número. Como buen número que es, lo podemos tirar para afuera. Y sacar C por D. ¿Ya? Y además, no solo es un número, sino que además sacamos cuánto vale. Vale raíz de 61. Lo calculamos en la parte anterior. Así que esto es raíz de 61. Y aquí tenemos que hacer C por D. ¿Quién era C? C era 1,5. Y D era menos 3, 1. Ok, así que esto es raíz de 61 por 1 por menos 3 son menos 3, más
5 por 1. Queda 5. Así que queda 5 menos 3 por raíz de 61. O sea que queda 2 raíz de 61. Ya, así que este último que era, que me asustaba un poco porque estaba como ese corcho gigante, no era tan terrible porque era tirar la norma para afuera, calcular la parte. En este caso en concreto ya la habíamos calculado en la pregunta anterior, así que filo. Ya lo tenemos y sacamos el producto punto de la otra. Ya sí, estas definiciones de términos no, en verdad no son difíciles. Simplemente acordarse cómo se saca la raíz, digo la norma, y cómo se saca el producto punto. ¿Ya? También acuérdense que está esta relación, si queremos sacar la norma, podemos hacer el producto de un vector consigo mismo y a lo mejor sale más fácil. Puede llegar a salir más fácil dependiendo de cómo sea. ¿Ya? No estoy diciendo, no hay regla para hacerlo. ¿Ya se cachó lo que hicimos en esta parte? Voy a suponer que sí. Sí, gracias Martín. Ya, aquí hay otra cuestión. Ya, a ver, nos dan dos vectores. Acuérdense que dijimos que si nos daban los vectores para el lado con comas o para abajo, era lo mismo, ¿ya? Hago esa apreciación de que los vectores se ponen hacia el lado con comas, porque en algún punto más adelante, la próxima semana, vamos a hablar de otro tipo de objeto que sí puede ir hacia el lado, y en ese caso sería sin comas, ¿ya? Y hay una diferencia entre los dos. Por eso les digo que es más conveniente anotar los vectores para abajo, pero para el lado con comas significan lo mismo. ¿Ya? Ya, ¿a quién se le ocurre cómo se hace esta cosa? Que nos dan dos vectores, bueno, en verdad nos dan tres vectores, porque en verdad me spoileé, quería copiarles el otro problema y les copié este, no importa, el orden de los factores no altera el producto. Nos dan tres vectores, nos dicen que queremos encontrar dos constantes que cumplan esa regla. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, escribir qué es lo que significa eso primero. Entonces, alfa por A sería esto. Beta por B sería esto. Y que esto sea igual a C, tendríamos que poner esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando tiene una... Porque esto es una ecuación en el fondo, yo tengo que buscar alfa y beta. Cuando uno tiene una cosa así, lo que está pasando es que hay que seguir la regla, el factor constante multiplicando un vector entra a cada coordenada, ¿no es cierto? Y queda esto. Y también dijimos que la suma de vectores simplemente se juntan las cosas, así que esto va a ser menos 2 alfa más 3 beta, y aquí queda alfa menos 2 beta igual a 5 menos 4. Y ahora lo que tenemos es un vector a la izquierda, un vector a la derecha, y queremos que sean iguales. Entonces esta cuestión se separa. La primera coordenada me da una ecuación y la segunda coordenada me da otra ecuación. ¿Ok? Así que de aquí lo que obtuvimos en verdad fue dos ecuaciones. ¿Ok? Entonces en el fondo, cuando yo tengo ecuaciones escritas con vectores, los vectores lo que están haciendo es esconder varias ecuaciones a la vez. ¿Ya? Entonces, escribirlo con vectores en el fondo es una forma de resumir un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos es un sistema de ecuaciones.
Y aquí uno tiene un montón de formas de resolverlo, ¿ya? Ninguno es mejor que el otro, tienen que usar el que les salga más cómodo y con el que estemos familiarizados. Después vamos a aprender una forma relativamente más cómoda de resolverlo, ¿ya? Entonces, una opción puede ser, por ejemplo, tomar la segunda ecuación y despejar alfa. O sea, sería que alfa es igual a menos 4 más 2 beta. ¿Ok? Paso el menos 2 beta por el otro lado, me queda así. Y después esto ponerlo en la primera ecuación. Si lo ponemos en la primera ecuación sería que donde dice alfa hay que poner todo este corcho. Sería entonces que menos 2 por menos 4 más 2 beta más 3 beta igual a 5. Y ahora esta cuestión nos queda una ecuación solo con beta. Entonces podemos despejarlo. A ver, menos 2 por menos 4 me da 8. Menos 2 más, o sea, por más 2 sería menos 4 beta. Aquí dice más 3 beta igual a 5. ¿Ya? ¿Qué es lo que conviene acá? Me queda menos 4 beta más 3 beta. Me quedaría menos beta. Que lo voy a pasar a la derecha para que quede positivo. Y aquí tengo un 8. Y este 5 que está a la derecha no lo quiero ahí, pues lo quiero a la izquierda, así que me va a quedar 8 menos 5. Resultado, beta vale 3. Y ahora como dije que beta vale 3, Profe, ¿el alfa dónde lo dejó? aquí está. Eso lo metí en la primera ecuación, pues. Me deshice del alfa para poder despejar el beta. Y ahora que ya tengo el beta, lo puedo poner en la primera ecuación. Me dice alfa menos 2 por beta vale 3 igual a menos 4. Así que me queda que alfa, aquí dice menos 6, pasa para el otro lado como más 6. O sea que el alfa vale 2. Ya, esa es una forma de hacerlo. Despejo una de las dos incógnitas en una ecuación, lo reemplazo en la otra. Como hice ese reemplazo, ahora una de las dos se murió, en este caso el alfa desapareció de la primera ecuación. Me queda solo beta, puedo arreglar las cosas para despejar cuánto vale beta y después voy y enchufo ese valor en la otra ecuación. ¿Ya? ¿Qué pasó entonces? Encontré con qué combinación de valores puedo hacer que si sumo A con B, ponderados cada uno por el que corresponde, me den C. ¿Ya? Entonces, esta es la respuesta porque la pregunta dice, encuentre los escalares alfa y beta tales que bla. Entonces, los escalares, uno podría decir, los escalares son alfa igual a 2, beta igual a 3. ¿Qué pasa si no encuentro solución? Si despejo, se me cancelan cosas y no me da, o me da que alfa tendría que valer 2, pero también me tendría que valer después por otro lado, me da que tiene que valer otro número, no hay solución. ¿Y qué significaría eso entonces? Que el C no se podría escribir como combinación de los otros dos. Puede llegar a pasar. ¿Ok? Y la respuesta sería, no se puede. Ahora sí les pongo el problema que quería poner, del que yo incluso ya estaba hablando de este. No me he fijado que lo copié mal. Ya. Ese. Antes de avanzar, ¿dudas con el anterior? ¿No? No, profe. Ya. Entonces, me dan ahora sí dos vectores, ¿vale? Y me están preguntando por un vector unitario, o sea, que tenga norma 1, y que vaya en la misma dirección que A más B. ¿Cómo se hace? Una idea. Tírala nomás, si se equivocan no pasa nada.
Hay que sacar A más B primero. Ya. ¿Y luego? No sé. Ya, a ver, ya. Suena razonable que... Hay que hacer como una fracción, ¿o no? ¿No? Claro, una cosa así. Primero, suena razonable sacar cuánto vale A más B. Pues obvio, si quiero ir en la dirección de A más B, tengo que saber quién diantres es A más B. Así que esto sería 9,6 más 3 menos 1. ¿Ok? 9 más 3 son 12, 6 menos 1 son 5. Cool. Ese es mi vector A más B. Y ahora que tengo el vector A más B, lo que necesito es que tenga la misma dirección, pero que tenga norma 1. Pregunta, de las cosas que vimos hoy día, ¿en qué momento hablamos sobre obtener una cosa que fuese de norma 1 y que tuviese la misma dirección que el vector que estábamos trabajando? ¿Lo mencionamos en algún momento? Es lo de módulo igual a uno, ¿no? Módulo de x igual a 1, algo así. Claro. Y justo después de decirles un vector es unitario cuando cuando el módulo es 1, les dije, hay una cosa que se llama normalizar. Exacto, bien Martín, lo dijiste justo cuando lo mencioné. Lo de x partido módulo de x, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la norma de esta cuestión y dividir el vector por esa norma. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a tener una cosa multiplicada por una constante. Acuérdense que esa es la idea. Cuando yo a este vector 12,5 lo multiplico por cualquier constante, que no sea 0, si lo multiplico por cualquier cosa que no es 0, voy a obtener algo que está en la misma dirección. ¿Ok? Entonces, cuando me dicen quiero algo en la misma dirección que esta cosa, significa que tengo que multiplicar a esa cosa por un numerito. ¿Ya? Ahí mantengo la dirección. Si quiero que sea el mismo sentido, necesito que además ese numerito sea positivo. ¿Ya? Y después, aparte de querer la misma dirección, quiero que además tenga norma 1. Entonces lo que tengo que hacer es pasar por el proceso de normalizar, que lo que hace es escalar la norma para que sea justo 1. Entonces, lo que hay que calcular es cuánto vale la norma de A más B. Y la norma de A más B va a ser la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. 2 al cuadrado son 144, 5 al cuadrado son 25. Esto me da raíz de 169, que es 13. Ya, si no cacharon que era 13, no importa, está la calculadora, raíz de 169, fin. Da 13. Ya, si hubiese Profe, dado con decimales, lo dejamos como raíz. No. Dime. lo hizo por la propiedad de que sumarlos separados es lo mismo que sumarlos juntos, ¿no? Algo así. De hecho, lo que dije de la propiedad es que no son lo mismo. No, saqué la norma más. A más B, este es A más B. Y la norma de A más B es la norma de este vector, por el vector 12,5. O sea, es 2 al cuadrado más 5 al cuadrado, todo eso en raíz. Ya, aquí cuando sumé A más B es otra cosa que se llama, ponele C si queréis, pero es el vector A más B. El vector A más B vale 12,5 y tiene norma 13. Y por lo tanto, un vector, pongámosle un vector unitario en la misma dirección es B igual a 1 dividido en la norma, 1 dividido en 13, por 12,5. ¿Ya? Este vector va en la misma dirección. Les pregunto, ¿hay otro vector que vaya a la misma dirección? Profe, ¿qué letra puso ahí? Antes Es, del... es una V. Ay, Ponele el nombre que queráis si no pasa nada. V de vector. Ya, entonces les pregunto, ¿es el único vector unitario que va en esa dirección? ¿O puedo encontrar otro vector que tenga norma 1 que vaya en la misma dirección? Contrario, ¿no? El opuesto. ¿Por qué? Porque si esta fuese mi dirección, y aquí tengo el 0, tengo este, que para allá mide 1,
y este que para acá también mide 1. Esos son unos. ¿Ya? Como solo quiero la misma dirección y no me interesa el sentido, puedo poner cualquiera de los dos. ¿Ya? Entonces también sirve menos B. Pero eso es porque dice solo misma dirección. Si hubiese dicho misma dirección y mismo sentido, entonces no podemos poner el otro. Serviría solo el B. ¿Ok? ¿Dudas? Lo que rescatan de este coso es lo de obtener a través de la normalización un vector que tiene la misma dirección que otro. Ya. El siguiente dice, encuentre el o los valores que tiene que tomar X, que es un numerito, para que el vector U con el vector B sean ortogonales. Ortogonales es lo mismo que perpendiculares. ¿Ya? Ortogonal y perpendicular es lo mismo. Entonces, lo que sabemos es que dos vectores son perpendiculares siempre que el producto punto entre los dos me dé ¿cuánto? Revísenlo arriba, 0. Efectivamente. Entonces lo que tengo que hacer es proceder a calcular U punto B. ¿Cuánto vale U punto B? Sería 114 punto x cuadrado x menos 3. Entonces esto es coordenada a coordenada, x cuadrado por 1 me da x cuadrado, 1 por x me da x, y menos 4, digo, menos 3 por 4 me da menos 12. ¿Y qué es lo que quiero? Que esto sea 0. ¿Por qué? Porque queremos que sean perpendiculares. Entonces, resolver que U punto B, para este caso en concreto, sea perpendicular, significa resolver esta ecuación cuadrática. ¿Cómo se le encuentran los ceros a una cuadrática? Bueno, tienen una fórmula, pueden factorizar, pueden hacer la forma en la que quieran. Yo insisto que usar la fórmula a veces es demasiada herramienta para matar una mosca, así que yo en este caso lo voy a factorizar. Necesito que multiplicamos me den menos 12, así que serían, por ejemplo, 4 y 3, y que la diferencia sea 1 positivo, así que pongo el 4 con un más, y el 3 con un menos, 4 menos 3 me da 1 positivo, y multiplicado me dan menos 12. ¿Ya? Si no, ocupen la formulita, el menos b cuadrado más menos raíz de, o sea, menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c partido por 2a, y les van a dar los mismos resultados. X puede valer 3, o X puede valer menos 4. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Qué valores puede tomar X para que esos dos vectores sean ortogonales? Puede valer 3 o puede valer menos 4. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que el vector U, 1, 1, 4, tiene 3 coordenadas, así que está dibujado en el espacio. Podemos intentar dibujarlo. Aquí estaría X, X está Z. Sería 1 en X, 1 en Y y 4 en Z, o sea, sería una cosa que está como por acá. Como ese vector. Ya que está como saliendo de la pizarra. Tiene varias opciones para ser perpendicular. Sí, obviamente, cualquier cosa después, si yo pongo 3
y aquí me quedaría 9, 3 menos 3, ese va a ser perpendicular a U, y cualquier cosa que multiplique ese vector también, porque la dirección es la que es perpendicular, ¿ok? Y el menos 4, voy a poner aquí 16 menos 4 menos 3, también va a ser perpendicular, ¿ya? Y eso es porque en el fondo voy a tener un vector perpendicular, por ejemplo, si x es igual a 3, dijimos que el vector era 9, 3 menos 3, y si x es igual a menos 4, el vector va a ser 16 menos 4 menos 3. Entonces, el 9, 3 menos 3 va a estar bien para acá, un poquito para acá, y hacia abajo. O sea, va a ser una cosa que está como así. ¿Ya? Esa es una de las direcciones perpendiculares. Y el 16 menos 4 menos 3 va a estar bien para acá. Va a ser una cosa así. No, de hecho va un poco para abajo porque es negativo. Ahí. ¿Ok? Y tiene sentido porque ustedes, si están en el espacio, agarren 3 lápices. En el espacio pueden poner 3 vectores perpendiculares. ¿Ya? Entonces tiene sentido que me den 2 soluciones. ¿Ok? Entonces este arma un ángulo recto como ahí y este arma un ángulo recto como así. ¿Ok? Eh, aquí hay una cosa que ocurre con el sistema escolar de Chile, es que los niños chicos tienen una muy buena capacidad como de ubicar cosas espacialmente, pero después cuando en matemáticas les hacen ver cosas geométricas, les hacen ver puras cuestiones en los planos. Entonces como que uno pierde un poco las nociones de ver cosas en 3 dimensiones dibujadas. Eh, así que no sé qué tan fácil les va a resultar mirarlo. Eh, por eso yo siempre les digo, tratan de moverlo, hacer estas cosas como con los lápices. ¿Ya? Pueden ponerse enfrente de ustedes, hasta en su cuaderno pueden hacer como un dibujito al menos del X y el Y, y tratar de poner un lápiz como vector. Y pueden soltar un poco la traba que genera pasar por el sistema educativo. A mí me costó harto igual, así que entiendo que puede ser complicado entender esas rayas que hice ahí como un dibujo en 3 dimensiones. Aparte que tampoco soy un crack dibujando. Así que es entendible. Ya, pero ¿se entendió el proceso de cómo obtuvimos esos 2 vectores? Hubo que calcular el producto punto, y como uno de los 2 vectores tenía una incógnita, quedó así. Ya no tendría por qué estar la incógnita solo en un vector, ya podría ser en los 2, entonces ahí quedaría una cosa diferente. Pero así resultó ser este problema en concreto. Profe, ¿Sí? que yo no entendí de dónde sacó eso que puso en rojo. Ah, ya. ¿Viste que el vector que estamos buscando tiene la forma x cuadrado x menos 3? Y lo que hicimos fue buscar los valores de x que me servían para ser perpendiculares. Entonces lo que hice fue reemplazar Ah, ya, ya. en el b. Este es b igual bla y este es b igual bla. Cuando x vale 3 y cuando x vale menos 4. ¿Ya? Vale. Y después hice más o menos el dibujo de cómo debería ser el vector. ¿Vale? De ahí salió. Pero está bien, ¿eh? No, no se preocupe. Para eso está el espacio para preguntar. ¿Alguien más quedó con dudas del anterior? Profe, Uh-huh. pero ¿cómo le dieron los 3 números? ¿Cómo 3? No, me dieron 2. 3 y menos 4. Después está No, el porque... 9, el 3, el -3. Ah, porque aquí está, po. La primera coordenada es x al cuadrado. Este es 3 al cuadrado, 9. Este es menos 4 al cuadrado, 16. La segunda coordenada es x. 3 menos 4. Y la tercera coordenada es menos 3 los dos. Así que menos 3. Ah, ya, ya. Yo pensé que lo reemplazó en la fórmula. No, lo reemplacé en el vector b. Ya.
El problema siguiente dice, compruebe que cualquiera de los vectores A, B y C puede expresarse como combinación lineal de los otros dos. Entonces, ¿qué es lo que viene acá? Recordar que significaba combinación lineal. Y combinación lineal significa que yo le pongo constantes, las sumo. ¿Ya? Y como dice, vea que cualquiera de esos tres se puede expresar como suma de los otros, o sea, como combinación lineal de los otros, lo que voy a hacer es ponerle constantes a 2, sumarlos, y ese me tiene que dar el tercero. ¿Ya? Y esto lo puedo hacer en absolutamente cualquier orden. ¿Ya? Es irrelevante. ¿Por qué? Porque lo que me están diciendo es vea que cualquiera se puede expresar como combinación de los otros. ¿Ya? Significa que tomen la decisión que tomen, si quieren poner que A es una combinación de B y C, que B es combinación de A y C, o que C es combinación de A y B, de las tres formas se les tiene que poder ocurrir porque dice compruebe que se puede. ¿Okay? Como dice compruebe que se puede, se tiene que poder. Así que si no les da es porque hay un problema. Entonces, busquemos una combinación lineal. Por ejemplo, sería, esta es una opción, voy a hacer que alfa 1, 2, 3, que es el primero, más beta 2, 1, 3, que es el segundo, me dé el tercero. ¿Ya? Y lo importante acá es lo siguiente. Yo en el fondo aquí lo que escribí fue alfa b más beta, o sea, perdón, déjenme que lo borro al tiro, z, 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 z. Dije alfa a más beta b igual a c. ¿Ok? Si yo puedo encontrar una combinación de estas, yo puedo, por ejemplo, de aquí puedo pasar el alfa por A para el otro lado. Yo podría decir beta B igual a C menos alfa A. Y luego el beta lo podría pasar dividiendo. Y aquí pondría que el B es combinación de C con A. ¿Ok? O podría pasar el beta para el otro lado. El beta B. Podría decir que alfa A es igual a C menos beta B. Y ahora dividido por alfa. B. ¿Ya? ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que en el fondo es, si yo encuentro una combinación de una forma, tengo gratis esto de que se puede cualquiera. ¿Por qué? Porque simplemente reordeno las cosas y las constantes y los puedo reescribir. ¿Ok? Entonces, de este cuadrito azul lo que sale como observación es que si encontramos alfa y beta que sirvan, para este caso, todos los casos sirven. ¿Sí? Y en todos los casos me refiero a B como combinación de A y C y A como combinación de B y C. ¿Okay? Así que ustedes pueden escoger el que quieran, encuentran uno y con eso ya tienen gratis que cualquiera se puede escribir como combinación de los otros dos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En el fondo este es el mismo problema que ya hicimos. Esto es un sistema de ecuaciones para alfa y beta. La única diferencia es que esta vez las ecuaciones son 3. Entonces hay que revisar que efectivamente las constantes cumplan las 3 ecuaciones. ¿Ya? Entonces, esta cosa de aquí se va a convertir en alfa más 2 beta igual a 1, 2 alfa más beta igual a 0 y 3 alfa más 3 beta igual a 1. ¿Vale? Y aquí, de nuevo, ustedes son libres de hacer cualquier cosa que se les ocurra para despejar. Yo, por ejemplo, voy a tomar de acá de la segunda, que es donde tengo el beta más fácil de despejar. Voy a decir que beta es menos 2 alfa. Y de la tercera, voy a dividir por 3. Me va a quedar que alfa más beta es 1/3. ¿Ya? Entonces puedo poner el beta aquí abajo. Me va a quedar que alfa más beta, que vale menos 2 alfa, igual a 1/3.
De acá va a salir que alfa entonces vale menos un tercio. Y como ya tengo el valor de alfa, voy a la ecuación que tengo aquí arriba. Beta vale menos 2 veces eso. Entonces de aquí sale que beta vale 2 veces un tercio. ¿Ok? Y como ocupé la segunda y tercera ecuación, me queda verificar, o sea, como ocupé la segunda y tercera ecuación, yo sé que estas dos ecuaciones se van a cumplir. Y lo que me faltaría sería revisar que se cumpla la primera. Entonces, ahora que tengo alfa que vale menos un tercio, le tengo que sumar 2 veces beta, que sería 2 veces 2 tercios. Esto me da 4 tercios menos un tercio, o sea, 1. ¿Y qué es lo que me tenía que dar? 1. Como me dio justo lo que me tenía que dar, esta combinación funciona. Si no me daba 1, me hubiese dado cualquier otra cosa, entonces hubiese fallado en la primera ecuación, significa que esta cuestión no tiene solución. Y hubiésemos tenido un problema. ¿Ok? Pero como sí funcionó en la primera ecuación, en la segunda y la tercera tenía que funcionar porque fue la que ocupé para despejar el valor. Reviso que cumpla la que me falta, la cumplió, entonces ahí están los valores. Alfa vale un tercio, beta vale, o sea, alfa vale menos un tercio, beta vale 2 tercios. Por lo tanto, encontré dos valores que me funcionan y con eso ya tengo que cualquiera de los tres vectores A, B y C se puede escribir como combinación de los otros dos. ¿Por qué? Porque yo encontré que C se puede escribir como combinación de A y B, pero si yo reacomodo las cosas, puedo encontrar una combinación para que B funcione como combinación de A y C, o para que A funcione como combinación de B y C. ¿Ok? Esa parte es gratis. Y con eso sale ese problema. Dudas. Acá lo más enredado de este caso en concreto es el tema de revisar que se cumplan las ecuaciones. Cuando tienen más ecuaciones que incógnitas, siempre les va a pasar que van a tener que escoger algunas ecuaciones para resolver el problema y van a haber otras ecuaciones que no usaron. Y lo que tienen que hacer es revisar que se cumplan también. Si alguna falla, significa que el sistema no le sirve y no tiene solución. Profe, ¿lo puede explicar de nuevo? Uh-huh. Por favor. ¿Todo? Este ejercicio no, sí. No, sí, pero desde el principio es Sí. Ya. A ver, lo que está diciendo esta cosa en concreto es que verifiquemos que cualquiera se puede escribir como combinación de cualquiera. Lo que yo les digo acá en el recuadro azul es que me basta con encontrar una combinación, cualquiera, en el orden que quieran, porque las otras dos siempre las voy a tener gratis, porque simplemente si yo encuentro una combinación, por ejemplo acá, si yo encontré que C se podía escribir como combinación de A y B, puedo despejar B o puedo despejar A y voy a encontrar las combinaciones para esas tres. Entonces, esto de que cualquiera de los vectores es combinación, es gratis si es que encuentro una cualquiera. Entonces, yo por ejemplo dije, voy a buscar una para que C sea combinación de A y B. ¿Ok? Si encuentro esa, las otras dos son gratis. Entonces, esta cuestión se transformó en un problema que hicimos antes. En el que, déjenme volver a poner, en este. Encontrar el alfa y el beta para que C fuera alfa más beta. O sea, alfa A por beta, más beta B. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando tengo que encontrar constantes? Recordar que los vectores en el fondo son varias ecuaciones a la vez. ¿Y cuáles son mis incógnitas? Alfa y beta. Agarro alfa y beta, multiplico los vectores y me quedan tres ecuaciones para dos incógnitas. Primera línea sería alfa por 1, alfa, beta por 2, 2 beta, igual a 1. La segunda es 2 alfa, beta, 0. Y la tercera es 3 alfa, 3 beta, 1. Y aquí, como les dije, pueden resolver como se les antoje. Lo que yo hice fue decir, de la segunda voy a despejar beta. Ahí despejé beta. De la tercera, tengo otra ecuación, la despejé. Y lo que hice fue, ya que yo despejé beta de aquí, pongo beta en la ecuación de abajo. Me queda alfa menos 2 alfa igual a un tercio. Me queda una ecuación solo con alfa, obtengo el valor de alfa. Después, como ocupé la segunda ecuación para hacer esto, voy a la segunda ecuación, que la tengo despejada aquí, beta es menos 2 alfa, y obtengo el valor de beta.
Menos 2 por menos 1/3 me llevan 2/3. Como en todo este proceso usé la segunda y la tercera ecuación, me falta verificar que la primera ecuación se cumpla. Porque como yo usé la segunda y la tercera, esas dos se van a cumplir. Necesito que cumpla la tercera. Y reviso acá la tercera. Alfa vale menos 1/3. Esto es alfa. Aquí tengo 2 beta. Lo sumo y me dio 1. ¿Qué me tenía que dar? Bueno, aquí dice que me tenía que dar 1. O sea que sirvió, cumplió la ecuación que me faltaba y por lo tanto, esta respuesta que yo di aquí, que alfa vale menos 1/3 y beta vale 2/3, es válida y ya está. Como es válida, cumplió las tres ecuaciones. Esto que yo planteé originalmente es cierto. Como encontré una combinación factible, las tres combinaciones se pueden arreglar para que las tres funcionen. Y ya está. Entonces con eso probé que efectivamente cualquiera se puede escribir como combinación de los otros. Profe, Uh-huh. no entendí de qué le sirvió lo que puso en el cuadro azul para después hacer lo que puso en el cuadro amarillo. No es que me sirva. Lo que pasa es que yo ahora demostré que C es combinación de A y B. Así como está escrito, lo que probé, esto me dice C es combinación de A y B. ¿Ok? La pregunta no dice pruebe que C es combinación de A y B. Dice que todos son combinación de cualquiera, o sea, que cualquiera es combinación de los otros dos. Entonces, si yo no hubiese hecho esta nota que está aquí a la derecha, ahora tendría que probar que B es combinación de A y C, y después tendría que probar que A es combinación de B y C. Tendría que hacer este mismo proceso de las ecuaciones 3 veces, pero para 3 ecuaciones distintas, para 3 sistemas de ecuaciones distintos. Pero yo digo, estos dos no los hago porque les hice la observación de que si yo puedo escribir la combinación de una forma, las otras dos son gratis. ¿Cómo son gratis? Porque puedo despejar B y puedo despejar A. Si no les hubiese hecho esto, tendría que haber resuelto otros dos sistemas de ecuaciones más. Y entonces, lo que puso en amarillo, ¿cómo lo creó? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál? Lo del 1 y 2 y 3. ¿Esto? Sí. Lo que te dije. Cada línea de acá se transforma en una ecuación. Alfa por 1 me da alfa, más 2 por beta igual a 1, sale la primera ecuación. Es lo mismo que hicimos en el problema de aquí arriba. Po. Aquí lo hicimos con más detalle, pero no vamos a repetir todo ese nivel de detalles cada vez que lo hagamos. Po. Esta cuestión, que es lo que tenemos escrito nosotros, si yo hago los cálculos pasito a pasito, llego a esto. Dos vectores que son iguales. Entonces, ¿cuándo son iguales dos vectores? Cuando la primera coordenada es igual a la primera coordenada, que es esto. Y cuando la segunda coordenada es igual a la segunda coordenada, que es esto. Entonces aquí abajo hicimos lo mismo, pero son 3 coordenadas, entonces me bota 3 ecuaciones. ¿Ya? Entonces está la primera coordenada. Bueno, es que hay que incluir al alfa, pero la primera coordenada me da esto, alfa más 2 beta igual a 1. La segunda coordenada me va a dar 2 alfa más beta igual a 0. Y la tercera coordenada me va a dar 3 alfa más beta igual a 1. Ya entendí, ya entendí. ¿Sí? Ya, vale. Sí. Ya, pues, eso. Nos superpasamos, pero como era con dudas, me sirve. Ok, nos vemos la semana que viene entonces. Que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, chao.